instalar a Chile y que muchos de ellos se han quedado en Chile, han empezado a crear un ecosistema de emprendimiento, de valor agregado, de muchas diferentes posibilidades, pues yo pienso que eso sería fabuloso y es una evolución del nómada digital. Aquí la pregunta sería, si bien la teoría es traer a esos nómadas digitales, y me parece excelente que lo que no se mide no se puede entender, no se puede valorar o no se puede mantener todo en feelings, en subjetividad, hay que tener la parte objetiva. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para hacer mucho más competitiva Costa Rica? Porque hoy en la mañana veía una noticia que decía solo el 10% del objetivo total de la SUTEL para poder implementar la tecnología fue lo que se pudo hacer. Entonces, sí, en el año, y estamos hablando octubre, 10% hecho en un año, cuando en realidad tenías mucho tiempo para hacerlo, es complicado. ¿Cómo se puede hacer eso ya viendo hacia adelante? Bueno, usted mencionó la palabra competitividad y habría que empezar por reconocer que en los últimos 20 años hemos caído más de 20 escaños en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Eso es un señalamiento hacia el país en donde en muchos diferentes campos que mide el índice de competitividad hemos viniendo rezagados, nos hemos quedado rezagados con respecto a donde deberíamos tener. Y una meta nacional debería ser que en esta década que es tan importante para la humanidad, de aquí al 2030, vayamos a recuperar esos 20 puntos de competitividad que hemos perdido, porque significaría una transformación importante de la sociedad en poder avanzar en esa dirección. Uno de los elementos de competitividad en los que ahora nos fijamos muchísimo es la infraestructura digital que tiene el país, y ahí Costa Rica necesita avanzar rápidamente hacia una red de internet de banda ancha, alta calidad, que nos cubra en todo el país. Ese es un esfuerzo de $600 millones. Se logra implementar a través de una alianza público-privada entre el ICE y más o menos 180 empresas que hoy están en ese campo, las cableras, las cooperativas, muchas otras proveedoras de servicios, en donde nos daría una Costa Rica completamente cambiada. Parte de esos $600 millones están en los fondos de Fonatel, parte se pueden obtener con una titularización de los ingresos futuros de Fonatel. Eso para salud, porque tenemos que empezar a monitorear enfermedades crónicas de las personas en sus casas que no tengan que ir al EVAIS o a la clínica. Eso para educación, porque los modelos educativos van a ser híbridos entre presenciales y digitales. Eso para un Estado que tiene que ser mucho más eficiente. Para todo, para la exportación, para el Working Beyond Borders, esa red de internet a lo ancho y largo del país es absolutamente trascendental. Pero es también importante por otra cosa en donde yo pienso que nosotros tenemos que dar otro gran salto adelante. Hace 20 años, Daniel, con mucho trabajo, mucho esfuerzo de muchas personas, logramos atraer a Intel al país. Y con eso abrimos las puertas en Costa Rica al mundo de la tecnología. Hoy son 400 empresas que están en diferentes campos tecnológicos en Costa Rica, creando más de 200,000 oportunidades de trabajo. Hacia el futuro, eso hay que expandirlo muchísimo, porque lo que estamos viendo pasar en el mundo de la tecnología es una feliz convergencia de 5 elementos. Que se las iba a preguntar porque, vea, hoy en la mañana, para que pueda tomar un poquito de agua, hoy en la mañana sale una noticia que Coyol Free Zone salió como la mejor zona franca de Latinoamérica. De hecho, en un par de semanas voy a hacer la cuña, voy a tener aquí al señor Carlos Wong, que es el que dirige esa... Que es buenísimo, lo conozco muy bien, es buenísimo. Esa pulpería, como dirían, no es tan fácil, ¿no? Vamos a tener aquí a don Carlos. Y aquí hay una de las cosas que está sucediendo eso es una Costa Rica que está beyond the frontier, beyond the borders, beyond, porque estamos hablando en inglés. ¿Y qué hacer con la otra Costa Rica? Porque aquí, y son dos preguntas que no es que necesito que me responda el together, necesito una y otra, porque hoy en día tenemos unas personas que están frotándose las manos para ponerle impuestos sobre a todo lo que se mueva en zona franca, cosa que está hoy
dando un paso agigantado, más de 31% en indicador mensual de actividad económica, generando más de 170.000 empleos directos, otros indirectos, etcétera, encadenamiento, etcétera. Y hacer que se nos vayan, creería yo que es un sentido contrario a lo que estamos. Pero hay otra parte que es una 90% de la población no está en el régimen especial, está en el régimen definitivo. Entonces aquí me pregunto, José María, ¿cómo hacer para convivir en una armonía para que uno esté y siga en esa velocidad? Y, por supuesto, esta parte. Y también se puede meter la cuña del desempleo, que usualmente está más enfocado, o mejor dicho, más golpeado en el tema de los jóvenes. Aquí le hablé varias cosas para que arme un poquito esa idea cómo vamos a hacer. Muchas gracias, Daniel. Bueno, empecemos por lo primero. Parte importantísima de la confianza, que es lo que genera inversión, que es lo que conlleva actividad económica y a la generación de empleo y condiciones para emprendimientos, es por supuesto la seguridad jurídica. Entonces, quienes hablan de cambiar el régimen de zona franca o de ponerle un impuesto o de ponerle por aquí o de quitarle por allá, pues están atentando contra la seguridad jurídica, que es una norma inviolable de lo que deben tener los países que buscan ser países serios, países desarrollados y países que están a la búsqueda de más inversión nacional y más inversión extranjera. Entonces, cero cambios con zonas francas, más bien, si se puede, incentivarlas, ver qué cosas adicionales podemos hacer en un mundo competitivo para que aquí venga mucho más atracción de inversión extranjera y también nacional. Usted habla de dos Costa Ricas. Y hoy en día, Daniel, tenemos dos Costa Ricas prácticamente en todo. Tenemos dos Costa Ricas en el sistema educativo, que es una cosa que me preocupa muchísimo, porque los jóvenes que están estudiando en colegios, escuelas privados, no tuvieron parón, no tuvieron apagón, siguieron en la virtualidad y no han perdido una parte importante de sus clases. Los jóvenes que están en las escuelas y colegios públicos, entre la huelga, la pandemia el año pasado y la de este año, han perdido, Daniel, el 80% de lo que habría sido su curso lectivo normal. Bueno, si ahí no hacemos un esfuerzo importante por recuperar a 250.000, 300.000 jóvenes que se nos quedaron desenganchados del sistema educativo, los estamos condenando a una vida de pobreza, de muchas limitaciones a futuro. Y eso no puede ser, eso no es justo, sobre todo en un país como Costa Rica. Tenemos otras dos Costa Ricas en lo que usted menciona. La Costa Rica de las zonas francas, que crece al 15% anual, términos económicos, en la parte de servicios e instrumentos médicos al 30% anual, que da para la consolidación de un clúster con la exportación de servicios médicos, en donde Costa Rica podría ser la capital de América Latina, pero ese es otro tema. Y tenemos la otra Costa Rica, que es la que produce para Centroamérica, de muchos encadenamientos productivos nacionales, que no está creciendo. Ahí necesitamos también una clara política de estímulo a la producción nacional. Un país que no produce es un país que reparte pobreza, y eso es lo que hemos hecho en Costa Rica a lo largo de los últimos años. Aquí la pregunta que vamos a ir desglosando, por supuesto, José María, es en el tema de educación, ¿cómo hacerlo? En el tema de la producción, ¿cómo hacerlo? ¿No? Si bien hay mucha gente que está usando la pandemia como un argumento, yo no quisiera usarla. O sea, en realidad yo lo que quiero es qué va a haber hacia adelante, o sea, qué se puede hacer hacia adelante. Pero primero voy a hacer aquí un comentario que me acaban de hacer en el Facebook Live, acá abajo, por eso que a veces don José María me ve que estoy leyendo acá, no lo puedo ver. Porque hay que leer también aquí a la gente que nos está hablando. Pero aquí hay una persona que me llamó la atención porque dice campo político pagado. Vea, yo le voy a decir a usted, si usted no tiene la posibilidad de escuchar a los candidatos, como estamos haciendo hablando con Daniel todas las semanas, que hemos traído candidatos de todas las tendencias, aquí no hay publicidad pagada, papito. Aquí es para que usted escuche y para que cuando vaya el 6 de febrero a votar, ya sea por el candidato que me visita hoy, los candidatos que han venido antes o los que vienen, usted tenga conocimiento, educación, que es exactamente lo que estamos haciendo. Pero si usted cree que esto es un campo político pagado, está equivocado. Se lo estoy diciendo. Para eso son estos espacios, para que usted aprenda, invite, comparta la transmisión y luego de este live usted tome la decisión con el invitado que vino hoy o que está aquí conmigo o los invitados que vienen. Así que olvídese de la publicidad pagada. Escuche
analice y después tome la decisión. Tenía que decirlo porque a veces este es mi life. Bueno, Estamos hablando de educación, cosa que me interesa mucho decirle al caballero que me acaba de poner ese comentario. ¿Qué hacer con educación? Y por supuesto, ¿qué hacer para reactivar? Más que todo, se lo voy a poner así, agro, manufactura, no especial, Sí. definitiva, construcción y la parte de comercio, que son los 4 rubros en los que usualmente cae la economía. Entonces, vamos con educación, después con los otros 4. más bien le voy a variar los dos factores, si usted me lo permite. Usted es el invitado, así que tranquilo. Entrémosle primero a estimular la producción nacional. Yo pienso que eso conlleva a 2 etapas con 2 metas muy claras y muy bien definidas. Lo primero es rescatar la economía y el empleo en este país, porque la crisis nos ha dejado en extremo golpeados. Y ahí es en donde hemos preparado un programa que llamamos 911 para poder rescatarnos de la emergencia no declarada que vivimos en este país, con la intención, el objetivo de crear 200,000 oportunidades de trabajo directo, 40,000 oportunidades de trabajo indirecto, 40,000 oportunidades específicas para mujeres a través de las municipalidades, como trabajos en áreas que tienen que ver con el medio ambiente y algunas otras, pensando que con este programa 911 podamos generar empleo, primero a lo ancho y largo del país, y segundo, para los diferentes estratos de la población costarricense, tanto en cuanto a edad como a su preparación educativa. Entonces, eso tiene un componente como, por ejemplo, 4.0, talento 4.0. Hoy en zonas francas hay 40,000 oportunidades de trabajo en un país con 500,000 desempleados que no se están llenando por falta de habilidades en inglés y en el mundo tecnológico. Cursos cortos, cursos de inglés, acreditaciones de Microsoft, de Google, de Amazon, que podamos dar con los excedentes del INA, que la ley reformada le permite, o con los excedentes de CONAPE, es lo que necesitamos para en cortos meses preparar a personas que puedan ingresar a esas oportunidades de trabajo, que si no las aprovechamos, esas empresas las van a poner en Colombia, las van a poner en cualquier otro lado. Bueno, Pero por ahí ahí anda hay- la competitividad de El Salvador, de Honduras, de Guatemala y por supuesto Panamá, que va a crecer 12% este año, que Sí, pero todavía tenemos ventajas importantes con respecto a esos países Yo que creo podemos igual, capitalizar. Entonces, el 911 son 6 ejes de acción. Talento 4.0 tiene un eje agropecuario, en donde con 4 cultivos, uno de los cuales es cáñamo, que ayer quedó aprobada la legislación en primer debate, porque el cáñamo tiene extraordinarias oportunidades de trabajo agrícola y de industrialización en Guanacaste, Pacífico Central y Pacífico Sur. Otra oportunidad es construcción, avanzar hacia la creación de un Fondo Nacional de Vivienda, Daniel, que le permitamos a los fondos de pensiones costarricenses invertir en ese fondo de vivienda que titularice los ingresos de las hipotecas, que como usted sabe son los ingresos más seguros, porque primero dejamos de pagar la tarjeta de crédito, después dejamos de pagar el carro, pero nunca dejamos de pagar la casa. Bueno, entonces ahí hay una oportunidad para que a lo largo de 2 años, con una inversión de 2,000 millones de dólares que el país tiene, sin tener que endeudarnos adicionalmente, nosotros podamos crear esas 200,000 oportunidades de trabajo y 40,000 indirecto. Esa es la parte que tiene que ver con el rescate del trabajo y de la economía. La otra parte es estimular la producción con una transformación de nuestra economía. Y la gran oportunidad para Costa Rica es transformarnos hacia una economía verde de bajas emisiones de carbono. Ahí vamos a encontrar todo tipo de oportunidades para emprendimientos, nuevos modelos de negocios, nuevas maneras de enfocar las cosas, en la medida en que hagamos del medio ambiente, de la baja de las emisiones de carbono, un buen negocio. ahí quiero hacer un hincapié porque usted ha liderado en muchas trincheras internacionales, no quiero minimizar las nacionales, pero internacionales, el tema de sostenibilidad y todo lo que tenga que ver con Green Friendly a nivel internacional. ¿Me podría, por favor, o nos podría, todos los que estamos sintonizando a esta hora, son 12:37, ve que vamos volando y después yo le decía, ¿qué puede hacer Costa Rica para ser más verde? A ver, más verde es el essential Costa Rica que tú... ¿Cómo la gente lo aterriza? ¿Cómo? Porque mucha gente a veces, en mi doctorado tuve que estudiar algo que se llama greenwashing.
evitar, avoid the greenwashing. Completamente diferente. Por eso, Sí. lo que quiero es entender, o que usted, si usted nos puede explicar ya como profesor universitario, cómo no caer en un greenwashing y hacer un verdadero procedimiento verde. A ver, eso no se da en 4 años, pero No. Pero yo pienso que ahí Costa Rica puede aprovechar, Daniel, muchos años de posicionarse en el mercado global como un país responsable con respecto al medio ambiente. Lo que hemos hecho y que fue reconocido en los últimos días por el premio internacional que ganamos sobre la cobertura boscosa, que hoy en día está en el 60% del territorio nacional, obedece al programa con el que fuimos pioneros o emprendedores en el campo de la política hace 20 años cuando estuvimos en gobierno al inventar el pago de los servicios ambientales. Hoy en día son muchas más las cosas que podemos hacer. Primero, Costa Rica tiene una gran oportunidad para avanzar con las energías renovables. Y las energías renovables en el mundo están creando más oportunidades de trabajo que las energías convencionales. Segundo, desde el punto de vista económico, hoy no hay una energía que sea más económica que la solar. Vea lo que está haciendo, por ejemplo, Chile con Alemania, que está convirtiendo energía solar del desierto del Atacama en hidrógeno verde para exportar 30.000 millones de dólares de hidrógeno verde a los mercados internacionales. Casualmente este viernes pasado coloqué yo en mi Facebook, en la red social, que la energía en Australia ya es 60% viene de carácter solar. Entonces, pero ahí anda dando vueltas en un país que fue de los países productores más grandes de carbón en el mundo, Acá hay una que fue lo que propició la economía y alimentó la economía hace 150 años. Ahora, hay un proyecto de ley, José María, que anda dando vueltas, que es la autogeneración eléctrica, que tiene tiene toda una estructura, no solamente poner el panel, sino de poderle vender al ICE más barato y que el ICE pueda comprar excedentes, etc. ¿Por qué estamos tan trabados en eso? O sea, Porque estamos trabados aquí, porque algunos todavía están trabados aquí arriba, pensando en la vieja economía y no se han dado cuenta de la oportunidad que representa la generación distribuida, los nuevos modelos de negocios. Usted hoy en día debería de poder poner paneles solares en un lugar, pagar el peaje del transporte de la energía y consumirla en otro lado. Usted debería de poder tener un vehículo eléctrico que usted llega en la noche a la casa y con un medidor inteligente durante las horas pico, cuando la energía es 5 veces más cara que en la tarifa normal, usted le saca energía a la batería de ese vehículo y luego cuando pasan las horas pico lo vuelve a cargar con la energía de las horas no pico. Y usted debería tener paneles solares en esa casa para que alimente tanto la casa como la carga del vehículo. Todo eso genera oportunidades de trabajo, oportunidades de software, oportunidades de un montón de cosas. Es que yo le voy a decir aquí a los que están viéndome a esta hora de la tarde, ya no es noche, ¿no? Que yo le dije, no iba a hablar hacia atrás, pero pareciera que hay gente que está sentada en el siglo XX. Bueno, porque ahí andan todos, no quieren, parece que es como si fuese que van a perder un montón que se va a perder empleo, que va a haber un montón y aquí lo que tenemos ahorita es un aumento de 20% de la electricidad que está poniendo el Instituto Costarricense de Electricidad, cuando por otro lado existe, a ver, no quiero que se me entienda, pero es que el sol es gratis. O sea, bueno, pero Daniel, vamos a ver, a los precios que cobra el ICE por la energía hoy, jamás habríamos podido traer a Intel a Costa Rica. Es decir, la energía renovable en este país tiene que volver a ser una energía económica, competitiva, que le ayude al país en sus procesos productivos y en la atracción de inversión nacional y extranjera. Y además deberíamos de coger energías renovables en sobrante para empezar a sustituir los hidrocarburos con cosas como el hidrógeno verde, que son tecnologías que hoy existen en el mundo. Lo está haciendo Franklin Chan a pequeña escala en Guanacaste, lo deberíamos de estar haciendo en todo el país. Una de las cosas que no quiero que se me vaya, porque son las 12:42, o sea, no quiero que se me vaya la idea, usted no se me va a ir, estoy seguro aquí lo vamos a tener. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para decir que estamos 12:42 en vivo.
Hoy me acompaña el expresidente de la República, don José María Figueres, y que es candidato presidencial para estas elecciones próximas en febrero de 2022. Estamos transmitiendo en vivo en Real Cariari, en WeWork, en Real Cariari. Y si hay una toma, le voy a decir a los gemelos Producciones, que son los que llevan a cabo este Facebook y YouTube Live, para que vean a toda la gente aquí que está acompañándonos en el auditorio. Desde aquí estamos transmitiendo Costa Rica Beer Factory, CR Data Center, Aleisha Salón y por supuesto este humilde servidor Daniel Suchar, que estamos hoy entrevistando al candidato presidencial. Ahora le digo candidato para ir viendo hacia futuro, José María, de este país que es tan lindo, que es tan bonito y que de hecho a mí me ha llamado la atención muchas noticias importantes. Pero ahorita que estoy casi que en el ecuador del programa, tengo dos conocidos, están aquí pegados al live. Uno se llama Kirk Salazar y el otro se llama Carlos Peña. Y les digo, son muy amigos míos, he tenido la oportunidad de estar en sus programas, ellos han estado en los míos y he compartido con ellos en muchísimas cosas, mesas de diálogo, todo. Y ellos dos están llevando algo muy interesante que en el caso está apegado a su partido político, que es Liberación Nacional, pero dentro de ahí está lo que se llama el ecosistema de los emprendedores. Para hacer un análisis rápido, los emprendimientos en Costa Rica, las pymes son 92% del parque industrial costarricense 2019, 2020 obviamente está lo de la pandemia, no podemos sacar números, pero son los que más empleos generan, son los que mueven una economía, son los que están, muchos están en la informalidad, que hoy está al 45%, un poquito más. No voy a traer a Kirk, no voy a traer a Carlos en estos momentos. O sea, no es como quien quiere ser millonario que lo puede llamar. ¿Qué trae esa iniciativa que llevan estos dos compañeros y que a usted lo apoyan dentro de con todo el tema del ecosistema? Yo tengo que empezar por decir que yo admiro y aprecio el trabajo de Kirk, el trabajo de Carlos, el trabajo de Andrea Valverde, que está con ellos, el trabajo de Daniel, que está también ahí en el grupo. Es un grupo admirable de personas que vienen creando o que vienen co-creando, ya que estamos en WeWork, que vienen co-creando un ecosistema para el apoyo al emprendimiento en el país. Y tengo que decir que me ilusiona muchísimo porque en este mundo que ha cambiado tanto en poco tiempo con las modalidades de trabajo, por efecto de la pandemia y por el uso de más tecnología, es la Organización Internacional del Trabajo la que nos dice, Daniel, que el 40 o el 45% de las oportunidades de trabajo a futuro todavía no están inventadas. Y eso a mí me parece que es una extraordinaria oportunidad para que muchas y muchos puedan realizar sus sueños y puedan emprender. Pero en Costa Rica no hemos tenido esa cultura, hemos tenido la cultura del empleo, no la cultura del emprendimiento. Entonces aquí hay que cambiarse el chip para pensar en la cultura del emprendimiento. Esa cultura del emprendimiento empieza por algunas materias a nivel de los colegios y sobre todo a nivel de los colegios técnicos en este país, pero continúa con un ecosistema que de alguna manera abrace a la emprendedora o al emprendedor y lo apoye en aquellos momentos en donde la toma de decisiones rebasa quizás su conocimiento o su grado de confort. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema es, para emprendimiento, es uno primero en donde se pueda constituir una empresa en 2 días, no en el tiempo que duramos hoy. Es un ecosistema en donde muchos de los controles que hoy en día se le ponen a una pyme o a una empresa se controlen posteriormente a que vos la conformaste y no antes como una larga carrera de requisitos interminables al final de los cuales ya llegas sin aire a constituir tu empresa. Un ecosistema pasa también por tener una ventanilla única para que todos los trámites que tienen que ver con la formalización de un emprendimiento se puedan hacer en una ventanilla única metida en las municipalidades del país, que no haya que viajar a San José para hacer muchos de esos trámites. Un ecosistema contiene un componente de capital de riesgo que hoy en día no tiene banca de desarrollo,
pero que perfectamente se podrían coger parte de los fondos de banca de desarrollo para convertir un fondo de capitales que cuando viene Daniel con su proyecto, se le puede decir, mire Daniel, usted no necesita un préstamo, usted lo que necesita es un aporte de capital, lo vamos a sacar de este fondo de capitales, le vamos a comprar un X% de su empresa y luego usted tiene con un pacto de retrocompra la oportunidad de comprarle al fondo las acciones que en este momento nos vendió. Bueno, ese tipo de apoyo tiene un componente que tiene que ver con el aprovechar el conocimiento de muchas y muchos costarricenses pensionados con grandes trayectorias en campos personales, en campos empresariales, en diferentes campos, ingenieros, abogados, contadores, que se puedan constituir en mentores de ese emprendedor y crear una asociación de estas personas que ya hoy como adultos mayores tienen el tiempo y ciertamente la trayectoria para poder adoptar a un emprendedor y ayudarle en el campo específico que él requiere. Entonces son muchos los diferentes componentes de un ecosistema que lo que buscan es que la persona que quiere realizar ese sueño que siempre había querido hacer, tenga la oportunidad de hacerlo. Una de las cosas que me acuerdo, yo doy charlas de emprendimiento, etcétera, etcétera, pero lo que quiero recordar es una charla que yo tuve con Kirk, exactamente, a quien le mando saludos, y yo había comentado, o eso es algo que yo siempre he dicho, que lo que yo siento es que en países de primer mundo hay que ser emprendedor para terminar siendo rico. En países de Latinoamérica necesitamos ser ricos para ser emprendedor. ¿No? O sea, necesitamos al revés, ¿no? Y usted lo acaba de mencionar en un tipo de viacrucis. O sea, el viacrucis que yo tengo, yo puse el viacrucis, ¿no? Pero usted puso la carretera llena de obstáculos. Hoy en día nos tenemos la voluntad política para hacerlo, porque pareciera que todo el mundo tiene el mismo diagnóstico. A eso vamos. Quiero saber cómo yo puedo aterrizar eso, porque yo he escuchado lo de la ventanilla única hace años. Usted le puso 2 días, a mí me gusta siempre ponerlo de Letonia, que es el tema de la app que se hace en 5 minutos, pero bueno, Todavía vamos no 2 estamos días. ahí. 2 días Costa Rica es bastante, ¿no? Pero lo que quiero saber es, ¿qué hace falta? Porque la banca de desarrollo en Costa Rica, con todo lo que quiero a la gente de banca de desarrollo, ni es banca ni desarrolla. Y lo sabemos porque es banca segundo piso, te piden examen de todo, sangre y otras cosas para poderte prestar y al final no terminas teniendo dinero. Fondo de avales dando vueltas por ahí que no lo quieren hacer y a la gente, y los bancos no quieren perder. O sea, los financieros dicen, yo mejor no presto nada porque yo sé que... ¿Cómo cambiarle el chip a algo que está, a ver, no escrito en piedra, porque parece una piedra que no se quiere mover? Hay que esculpirla la piedra, no sé. Bueno. Es un diagnóstico. Sí, es un diagnóstico bastante acertado de la realidad que vivimos. En otras palabras. Yo pienso, Daniel, que esto empieza por tener una clara visión del mundo en que vivimos y de cómo Costa Rica le puede sacar oportunidades. Segundo, pasa por tener una clara articulación y un plan, un proyecto, un programa que sea ejecutable de cómo se estimula la producción nacional desde sus diferentes ángulos, entendiendo perfectamente que, como he dicho, un país que no produce es un país que reparte pobreza. Entendiendo también perfectamente, Daniel, que no es en el sector gobierno el que vamos a crear ni un solo puesto de trabajo, todo lo contrario. Hay instituciones que necesitan de una reformulación importante, pero que es en el sector privado, en donde vamos a crear las 500,000 oportunidades de trabajo que hoy se requieren, que es apoyando emprendedores donde vamos a poder reactivar la economía nacional. Y es entendiendo también, Daniel, y usted es economista, entre otras cosas, y lo conoce bien, de que si Costa Rica no empieza a crecer entre el 5 y el 6% anual de manera sostenida a lo largo de esta década, no erradicamos pobreza extrema, no reducimos la pobreza a la mitad y no salimos de donde estamos. Hoy en día Costa Rica en América Latina crece únicamente más que Venezuela, Nicaragua, Haití Póngale un y par Cuba. de Y Cuba. Esos son los 4 países que crecen menos que Costa Es Rica. más, Bueno, eso no alcanza ni para la masa del perico, ¿verdad? Ayer tuve la oportunidad de dar una conferencia y yo le decía a la audiencia, y le decía, Costa Rica este año va a crecer 3,9.
3,9. Ojalá. Post pandemia. Ojalá. Es de los peores resultados que podemos tener. Sí, Porque bueno. los países están al 10, al 5, al 20. Hay números que son 100 kilómetros por hora en la 27, ¿no? Sí, y nosotros en Costa Rica muchas veces nos hemos comparado con la región, con Centroamérica, con Panamá. Muchas veces hemos visto un poquito así por encima del hombro a esos países y esos países, muchos de ellos están creciendo más que Costa Rica. Algunos otros no. Pero es que no hay que compararse con la región ni con América Latina. Hay que compararse con Singapur. Hay que compararse con Estonia, hay que compararse con Irlanda, hay que compararse con Israel. Esos son los países pequeños, potentes, grandes, con los que tenemos que compararnos. Uno, Singapur. Ahora acaba de poner tres países que hace 70 años no existían. Bueno, Singapur, qué cosa, ¿eh? en el 65 se independiza de Malasia. Es un país que tiene 700 kilómetros cuadrados, 5 millones de habitantes, en los 700 kilómetros cuadrados, incluyendo un parque nacional. Importa el agua de Malasia porque no tiene suficiente, pero es un país que ha pasado de 1965, cuando se independizó, a hoy, a un ingreso per cápita de más de $57,000. Se ha convertido en el país exportador de servicios médicos para todo el sudeste asiático, que tiene una población de 500 millones de habitantes y cada uno de esos turistas médicos le deja en promedio $50,000. Costa Rica, que tiene el sistema de salud pública que tenemos, que tiene ese tremendo potencial, que tiene brand value, que tiene buen nombre internacional, tiene 500 millones de habitantes al sur de Panamá, muchos de los cuales tienen dinero para comprar servicios de salud con una calidad que no consiguen en sus países. Y al norte tenemos otros 500 millones de habitantes, muchos de los cuales quisieran poder servicios de salud de primera, pero no los pueden pagar. Este país está posicionado para convertirse en la capital del continente americano de exportación de servicios de buena salud. Y eso traería enormes beneficios para la caja en términos de ingresos adicionales en una alianza público-privada con los que están ya en el campo privado en administración de salud. Podríamos crecer muchísimo en empleo altamente calificado y bien pagado. Podríamos tener con eso un adicional benefit o beneficio en turismo, muchos encadenamientos productivos. Es que a la salida de esta pandemia, Daniel, no hay que seguir pensando igual. Costa Rica debe dar un gran salto adelante. Tenemos que hacer las cosas que nunca antes hemos hecho, porque a eso estamos llamados en estos tiempos y a la salida de esta pandemia. Ahí voy a sumarle para que se pueda tomar un poquito de agua. Hoy me acompaña, voy a Cámara Central, chicos de Gemelos Producciones, para que sepan que hoy a todos los que nos están acompañando en este Facebook Live son 5 para la 1 de la tarde. A la 1 no lo vamos a terminar, lo vamos a terminar con 1:10, ahí un poquito más, para aprovechar la visita que tengo yo hoy del candidato presidencial, expresidente de la República de Costa Rica, don José María Figueres Olsen. Estamos hablando, por supuesto, de la reactivación económica que se necesita para Costa Rica para afrontar no solamente el 2022, sino él mismo me acaba de decir una década, cuidado y no, un poco más, sembrar estos cimientos tan importantes que necesita Costa Rica para sacar adelante en todas las áreas. Hay una pregunta que quiero hacerle, porque no puedo tapar el sol con un dedo de esto, no dejarlo por acá. Costa Rica tiene hoy en día un problema de finanzas públicas, pero lo tiene todo el mundo, pero Costa Rica casualmente está de penúltimo, El Salvador hoy tiene la peor calificación, hoy Costa Rica está en el segundo peor, digámoslo así, en calificación de riesgo. Ayer salen unas noticias interesantes de tributación, de que seguimos teniendo superávit primario para este año, y bueno, y está pululando el tema del Fondo Monetario Internacional y todas estas acciones que tiene que tomar un gobierno, y no estoy diciendo el de turno, sino estoy hablando un gobierno como tal, porque los ingresos no alcanzan para los egresos, o los egresos están más arriba que los ingresos. O sea, hay déficit. ¿Cómo ve usted, no el déficit, porque el déficit está feo, cómo ve usted la implementación de subir esa línea azul que llamo yo ingresos y bajar o sostener, o cómo hacer con la línea de egresos que está visualizando usted, José María Figueres, para a partir de mayo, en el caso de ser usted el que lidere el barco, qué se puede hacer? O sea, ¿cuáles son las alternativas en todos lados? Yo creo que en el campo económico, Daniel, tenemos 3 claras responsabilidades. Una, la ha mencionado usted, es el déficit. La otra es la recuperación económica y la del empleo. Y la otra es, por supuesto,
el cargo que representa la deuda hoy en día. De esas tres, yo escojo como prioridad el empleo, como segunda el empleo, como tercera y cuarta el empleo y el emprendimiento, porque con 500,000 personas varadas, esa es la prioridad nacional. Detrás de cada persona que no tiene un trabajo hay una historia de tristeza, de frustraciones, de pocas posibilidades y de limitaciones para esa persona y para su familia, y esa injusticia no puede seguir siendo. Ni un desempleado más debe ser la consigna en este país. Para eso lo mejor es una economía que crece, y ahí entonces el plan de emergencia 911 que he mencionado. Una economía que crece es una economía que empieza a tributar porque genera más riqueza, porque muele déficit y muele deuda. El país no está para ningún impuesto adicional. No se puede. La economía no aguanta. ¿Hay posibilidades de reducción de gastos del Estado? Sí, a mí me parece que hay posibilidades. Habrá que empezar a verlas más en detalle a lo interno de cada una de estas instituciones. Hay 300 instituciones en el Estado. Estoy seguro que hay muchas de ellas que están haciendo las mismas cosas. Hay posibilidades aquí de volverse mucho más eficiente y de lograr los cometidos mucho mejores. Por ejemplo, reducción de pobreza. El país invierte 600,000 millones de colones al año. Durante 20 años no logramos bajarla del 20%. Ahora con la pandemia se nos disparó al 30%. Pero si yo invierto 600,000 millones de colones por año y no logro el resultado, pues algo estoy haciendo mal. Bueno, casualmente ayer salió, me imagino que vio la gráfica que se volvió viral desde la OCDE, en el cual nos pone en un primer lugar nada agradable. Por supuesto. O sea, ese es el podium que nadie quiere estar, ¿no? Sí, también estamos en el primer lugar en América Latina de desempleo juvenil y entre mujeres sobre todo. Pero volviendo entonces a este tema, es que no puede ser que para combatir pobreza nosotros vayamos con un abanico de más de 20 instituciones con más de 40 programas. Ahí hay ineficiencias y ahí hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, reducción de gasto, sí, reactivación económica, prioritario. Y en cuanto a la deuda, nos toca la singular oportunidad de que los vencimientos de deuda externa de Costa Rica, Daniel, del 22 al 26, andan en el orden de los 4,000 millones de dólares por año. Eso nunca antes lo había tenido el país. Eso significa que vamos a tener que acudir a los mercados internacionales de capitales, para lo cual vamos a tener que tener generado muchísima confianza en el plan económico que propone el país para que poco a poco podamos ir alineando estas cosas. Y yo creo, Daniel, y esto tal vez sería motivo de otra conversación con otros temas, pero a la par de los nómadas digitales que tenemos por un lado y de la atracción de rentistas, pensionados rentistas por el otro, yo pienso que ahí hay un gap que está haciendo falta en el medio de lo que yo llamo un potente programa de atracción de capital y talento. Los emprendedores exitosos del mundo que tienen sus empresas, que las tienen en bolsa, que están buscando otras oportunidades en otros países. Costa Rica debería de ir a la atracción de eso porque podrían hacer una significativa diferencia en el ecosistema empresarial y de producción que podemos formar en Costa Rica. Ahí me imagino que estamos hablando fortalecer CINDE, Procomer, COMEX, o sea, porque al final son los que hoy en día son los que están dando vueltas, promoviendo un poco a Costa Rica, diría yo, ¿no? O sea, si usted me corrige si hay otras alternativas. Ahorita volviendo a lo de la pobreza, a mí me puse muy triste, porque la verdad estar en ese ya se le acabó el agua, aquí le pedimos a que nos ayuden con un poquito de agua, chicos, son tan amables, aquí nos ayudan un poquito. Agua hay. Son las 1 de la tarde, vamos a agarrar Agua hay. Agua hay bastante afuera, ¿no? Pero un poquito de agua aquí, si son tan amables, no hay ningún problema. Muchas gracias. Okay, vamos a agarrar 10 minutos más de reposición, como dice, como estamos con temas de... Como con el partido de fútbol. Como partido de fútbol. Vea, una de las cosas que hemos hablado es lo de la pobreza, 20% se catalogó por el tema de que somos los primeros en la OCDE. Ahora somos todos comparados con OCDE, ¿no? OCDE en el año 2020, en julio de 2020, saca un informe, un Outlook de Costa Rica, está en español, por supuesto, todo el mundo lo puede leer, y habla sobre una gran cantidad de recomendaciones.
tema con el arroz, un tema con el azúcar, un tema con monopolios, un tema con impuestos, un tema con sindicatos. O sea, hay un menú gigante ahí, ¿no? Y uno diría, "Sí, ¿por qué no nos apegamos a lo que dice el menú?" A ver, entonces, Porque- aquí la pregunta es, Ay, ¿qué tanto el menú se puede agarrar de ahí y se puede implementar? Porque hay una palabra que se llama tropicalización. sí, claro. Entonces, Y ahí es donde quiero ir. y creo mucho en eso, Daniel, porque cada país tiene sus particularidades, cada país tiene su historia propia, su formación, su desarrollo, y no es como que one size fits all, ¿verdad? Un tamaño para todos. No, yo pienso que la OCDE es, para empezar, un reconocimiento importante hacia Costa Rica de que seamos miembros de OCDE. Muy bien. Me parece que los lineamientos de OCDE son una meta aspiracional en muchos campos, pero en algunos otros yo pienso que Costa Rica tiene su propia manera de enfrentar las cosas y su manera particular de acercarnos al bien vivir. ¿Y qué significa bien vivir? Bueno, yo pienso que significa lo que son justas aspiraciones de las personas. Está lloviendo. Bien vivir es tener techo. Daniel, hay un faltante de 160,000 viviendas en este país. Y esa es una oportunidad no solamente ética y moral con esas familias, es también una oportunidad de reactivación económica, 100,000 oportunidades de trabajo directo, 150,000 oportunidades de trabajo indirecto entre un sector de la población que no va a ir a trabajar a zonas francas. Bien vivir es poder poner 3 veces los alimentos sobre la mesa, pero con 500,000 personas que están viviendo en pobreza extrema, que es vivir con menos de 50,000 colones por mes por persona. Pensemos en eso, 50,000 colones por mes por persona. Eso no pone los alimentos sobre la mesa 3 veces. Es tanto pedir que nosotros tengamos un piso económico familiar que garantice un ingreso a la familia que no los tiene, en lugar de tantos diferentes programas sociales para que se pueda cumplir eso. Ahí tenemos que ir. Me sacó la palabra de la boca lo del programa social, porque hasta donde yo tengo entendido, me corrige por favor, José María, hay 18 programas sociales en Costa Rica. Un poco más, un poco menos, pero creo que son como 18. Sí. Espero que sea, si son menos, me equivoqué. Hay más de 20 instituciones con más de 40 programas. Entonces, ¿qué están haciendo? O sea, a ver, Bueno, tenemos un problema de finanzas públicas y obviamente esto es un tema importante. Cuando hubo la implementación de impuesto de valor agregado acá, bueno, aquí se satanizó un montón de cosas, iban a mover gente, iba a haber la pobreza, etcétera, iba a estar un tema de que los deciles más abajos, digamos, iban a tener una retribución a nivel de IVA, y bueno, y aquí podemos hacer toda una econometría de todo esto. Pero lo que está claro es que ahí están los programas, y usted lo acaba de decir, tiene más de 20 años la pobreza en 20 años, 20%. ¿No? Vamos a poner el número rápido para que los que nos están escuchando aquí. Algo o no estamos haciendo bien o no estamos haciendo, o sea, ¿qué es lo que sucede? No lo hemos hecho bien. Si usted durante 20 años hace las cosas de la misma manera, invierte esa cantidad de recursos, Daniel, y no logra los objetivos, no puede seguir haciendo las mismas cosas. Yo pienso que en el campo social hay una gran oportunidad para ahorro fiscal, por un lado, pero también una gran oportunidad para ser mucho más efectivos con esas familias que realmente lo necesitan. Y me parece que el encauzar los programas sociales en una dirección que apoyen a la actividad económica en el país es también una muy buena cosa. Si nosotros nos pasamos en los programas sociales a una renta familiar mínima, un piso familiar mínimo, usted no solamente está logrando que esa familia viva con dignidad, sino que usted los está haciendo agentes económicos. Van a poder participar en la economía del país, van a poder comprar, van a poder avanzar, y eso es reactivación económica. Si usted además de eso, dentro de sus programas del combate de la pobreza, mete lo que son los cursos cortos de empleabilidad para muchos jóvenes que hoy en día no tienen alternativas, y lo abre a jóvenes que inclusive no tengan su título de bachillerato, no tengan la conclusión de estudios secundarios,
pero que con inglés y con un poco de cómputo van a poder empezar a emplearse en una zona franca, ojalá vayan a poder exportar sus servicios y sus conocimientos. Usted está combatiendo pobreza en la misma dirección en que usted está avanzando en lo económico. Y entonces ahí es donde hay en este país una gran oportunidad de que veamos esta crisis no solamente como lo que significa la tristeza, el deterioro que hemos tenido en el campo de la salud, las pérdidas de vidas humanas, la pérdida en lo económico, sino que nos llenemos de entusiasmo y nos llenemos de ilusión. Mire, este vaso suyo dice always half full. Always half full, siempre medio lleno. No medio vacío. Cambiemos el chip, pongámonos las pilas. Este país es un país extraordinario. Llenémonos de optimismo, seamos más empáticos, trabajemos en conjunto, jalemos la carreta. Nos perdemos de vista. A veces sucede ese tema de perder el foco, perdemos de vista. A veces yo he dicho, José María, que tenemos dos Costa Rica en el cual una va de lunes a viernes y otra es sábado y domingo, porque el sábado y domingo es pura vida, pero ya de lunes a viernes no lo puedo decir el pura, porque es mi live y está en público. Pero eso pareciera, ¿no? La gente está como muy irritada de lunes a viernes, pero juega la cele y es otra cosa. Pero a veces se nos olvida todo lo que está sucediendo. Es que estamos… Nos desenfocamos. Bueno, es que estamos muy crispados, estamos muy quemados, ¿verdad? Muy quemados, muy crispados. Sentimos una gran inseguridad con respecto a qué nos lleva el futuro y qué nos trae el futuro en nuestras vidas. Y eso no es solamente a nivel personal, eso es también a nivel empresarial. El sector empresarial está quemado, siente que viene saliendo de un montón de años en que toda la política pública ha sido para mortificarlo, para ponerle más trabas, para ponerle más inspecciones, para ponerle más requisitos, en donde hacer las cosas se han hecho mucho más difícil. Y en una buena medida eso es cierto. Este país necesita tener mucho menos regulación, quitarnos un montón de trabas, liberarnos de un montón de camisas de fuerza, que cunda el emprendimiento, que cunda la innovación, la creatividad. Este es un país que lo tiene. Hay un dicho que dice sense of urgency, que significa sentido de urgencia. Ese no lo hay. Y eso hace falta. Eso hace falta, señoras y señores. Hoy me está acompañando, son 10 minutos después de la 1 de la tarde. Vamos a tomarnos 5 minutos más. Aquí le voy a robar 5 minutos más aquí al candidato presidencial José María Figueres, que me acompaña en este Facebook Live, YouTube Live, que estamos haciendo en vivo, 1:10 de la tarde. Estamos transmitiendo aquí desde WeWork en Real Cariari, gracias a los Gemelos Producciones, que como se han dado cuenta, ni siquiera los he podido saludar aquí. Vea, chicos, para que salgan ahí en cámara también. Acá me acompañan a mi lado derecho, están los Gemelos Producciones, y estamos sacando aquí todo lo que se pueda en este Facebook Live. José María, aquí me están preguntando 3 cosas, ¿no? Tren eléctrico, pero no voy a hablar del proyecto, quiero ver tren eléctrico, si se necesita aquí en Costa Rica un tren eléctrico. El tema de Recope, que tiene que ver con combustibles fósiles, gasolina, monopolio, etcétera. Y por supuesto me vuelven a hablar sobre azúcar y arroz, que tiene que ver con canasta básica, ¿no? Lejos de los proyectos, ¿qué visualiza usted con estas 3 preguntas? O sea, no el proyecto como tal de tren. Empecemos por la última, azúcar y arroz. Azúcar y arroz. Vamos a ver. Ya andamos con un problemón ahí. A lo largo de los últimos años o de las últimas décadas, Costa Rica se ha visto beneficiada con precios de commodities agrícolas, sobre todo en el campo de los granos, muy bajos, producto de o mejores niveles de productividad en otros países con otros climas o de subsidios a esa producción en los países en donde se produce. Eso, el cambio climático lo está cambiando, y también lo está cambiando la situación fiscal de todos los países alrededor del mundo. Entonces, hoy en día, el arroz fuera de Costa Rica está un 30% más caro que en Costa Rica. Y yo pienso que hacia el futuro nuestra responsabilidad en el sector agropecuario está en transformarlo a que sea un sector resistente al cambio climático y que además nos garantice la seguridad nutricional. No estoy hablando de seguridad alimentaria, estoy hablando de seguridad nutricional. Son 2 componentes o 2 cosas completamente
diferentes, pero sí siento que hay un tremendo potencial en Costa Rica para llevar tecnología al sector agropecuario, volvernos mucho más productivos y mucho más eficientes y resistentes al cambio climático. El cambio climático es la gran crisis que otea sobre el horizonte, que también puede ser una tremenda oportunidad, y yo creo que en Costa Rica debemos de transformarla en una tremenda oportunidad económica. Usted me habla también de... Ha dicho arroz, Sí. arroz, azúcar de este lado, después puse lo de Recope y después puse lo del tren. Bueno, están Muy los bien. tres ahí. Entonces, vamos a lo de Recope. Yo pienso que, yo sé que la gran mayoría de los costarricenses tienen un sentimiento negativo, por no decir que odian a Recope. Yo entiendo eso por el precio de los combustibles, pero a mí me parece que hay que desagregar las cosas para entenderlas en su esencia. Si para efectos de comparación, Daniel, le quitamos la carga de impuestos al precio de los combustibles en Costa Rica y lo comparamos con el precio de los combustibles en todo Centroamérica y Panamá sin los impuestos de esos países, en Costa Rica los combustibles son los más económicos. Pero además, si comparamos las calidades en Costa Rica son mucho mejores. Lo que encarece aquí es la carga tributaria. Eso es otro cuento, tiene que ver con la parte fiscal, pero por sí, Recope como monopolio lo ha hecho mucho mejor que en todos los otros países de la región donde la importación de hidrocarburos está en manos privadas. Ahora, eso no significa que no se puedan mejorar y volver mucho más eficiente una institución como Recope, y en eso tenemos que estar y vamos a estar. Pero al mismo tiempo, hay muchas veces en que se necesita de la intervención del Estado para crear un mercado nuevo, no creado, en donde después entre el sector privado. Biocombustibles. Es una extraordinaria oportunidad para emprendedores y para productores agropecuarios en este país, pero usted necesita crear un mercado primero y después que entre el sector privado. Producción de hidrógeno verde. Sí, porque mucha gente, cuando uno va a emprender, uno también le dice a la gente, primero tiene que haber mercado. Claro. Porque de nada me sirve el producto y nadie lo tenga, ¿no? Entonces, el mercado lo crea Recope cuando dice, compro biocombustibles de esta calidad internacional a este precio para mezclarlo con los hidrocarburos importados y ponerlo a disposición de los costarricenses. Usted empieza a crear el mercado, crea una demanda, viene una oferta y ahí usted puede avanzar. Entonces, esas cosas hay que entenderlas. No es un estatismo por un estatismo, no es defender una institución pública por defenderla, no. Es la necesidad de crear mercados nuevos que nos vayan migrando a través de oportunidades económicas hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Y por último, el tren. Mire, Costa Rica lo que necesita es un sistema nacional integrado de transporte público de alta calidad, a un precio competitivo y además de mucha seguridad para quienes lo utilizan. Puede ser que eso conlleve también a una parte que sea un tren, y ese tren debería ser con hidrógeno verde o eléctrico, porque ese es el mundo. No vamos a estar invirtiendo en una economía del pasado que es la de los fósiles, sino que más bien hay que avanzar hacia lo que son las energías renovables y seguir mejorando el consumo de mejorables en el país. Hoy la electricidad es 100% mejorable, pero eso es apenas el 35% del consumo energético de Costa Rica. El 65% son los hidrocarburos que tenemos que cambiar. Una de las cosas que a mí me gusta es que cuando uno llega a un país de primer mundo, ¿no? Y los que hemos tenido la oportunidad de vivir ahí, y es algo que yo siempre he dicho, si usted tiene la oportunidad de salir y buscar otra latitud, se va a dar cuenta de las cosas que puede mejorar un país. Tuve la oportunidad de vivir en el continente europeo y eso es prácticamente una línea férrea todo el continente. Así es. Todo el continente. Yo no estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando todo el continente. Interconectada. Interconectado. ¿Por qué nosotros, en un país tan chiquito, porque de verdad, a ver, yo digo a mis amigos en Venezuela, le digo, Costa Rica es tan chiquito que en 4 horas o tocas otro país o tocas mar. O sea, es así. O sea, en 4 horas, 5 horas tocas otro país o mar.
¿Por qué no podemos llegar a tener una interconexión y por qué ahora? Porque ahora va a haber levantamiento de restricciones, etcétera. Todo eso va a venir, ¿no? Alajuela, San José es un caos vial. ¿Cuál- Ir a Cartago es un caos vial en hora pico, estoy hablando. Obviamente un domingo a la 1 de la tarde, obviamente fácil, pero ¿por qué no promover el tema de la interconectividad? Buses y trenes. Bueno, O sea, eso es una clara necesidad y una clara prioridad. Y ahí, en lo que es la infraestructura que necesitamos, la infraestructura vial, la infraestructura ferroviaria, hay una gran oportunidad, Daniel, para que puedan invertir fondos de pensiones costarricenses. Hoy en día los fondos de pensiones costarricenses están repletos de liquidez, están queriendo invertir fuera de Costa Rica por una cuestión de diversificación de riesgo de cartera, pero además porque ya no tienen en qué invertir. bueno, porque le compraron todos los bonos al gobierno, era Bueno, donde tenían y bueno, esa es otra. Pero ese es un riesgo importante desde el punto de vista de tener concentrada su cartera de pensiones Esa es otra en bono. Eso es para otra conversación. Pero infraestructura, tanto física como digital, son una extraordinaria oportunidad para que el sector de pensiones en Costa Rica pueda invertir todos los fondos de las pensiones de las y los costarricenses. Y una manera tal vez de hacerlo, Daniel, para que nos vayamos culturalizando y acostumbrando a esa idea, sería mediante el reciclaje de activos. Hay algunas carreteras que ya están construidas, que no tienen el riesgo de la construcción, sí el riesgo del mantenimiento. Pero siempre, el mantenimiento ese hay que hacer hay. siempre. Pero, por ejemplo, Cañas Liberia, 4 carriles completamente construidos. El país ahí invirtió 400, 500 millones. Ese es un claro ejemplo de un activo que usted podría reciclar vendiéndoselo a fondos de pensiones que en el contrato de arriendo incluyeran el mantenimiento que hoy no se está dando y que le permitiera al Estado entonces recuperar una suma importante para seguir invirtiendo en otras obras. La situación fiscal no le permite a este país invertir en infraestructura de una manera importante como la necesitamos para ser competitivos en los próximos años. Por lo tanto, aquí son las alianzas público-privadas, el Consejo Nacional de Concesiones reformulado y fortalecido y fondos de pensiones que se metan a invertir en infraestructura para que podamos en esa manera construir lo que es necesario, avanzar, ser mucho más competitivos. Y en esas son las cosas que uno tiene que buscar también fondos frescos y que se puede manejar en todo el país. Ahora aquí me acaban de poner Cañas Liberia es lo que debería existir en todo el país. Y es verdad, a mí me encantaría, esa autopista es pero espectacular. ¿eh? No es un problema de construcción, es un problema de limitación de recursos. Pero si usted empieza a reciclar los activos que ya están construidos como ese, y abre también la puerta a los fondos de pensiones, usted empieza a habilitar las cosas. Esto no es nada nuevo en el mundo, los otros países lo hacen. Es decir, Global Vía. Bueno, Iba a decir, la ruta 27. Bueno, la 27, los dueños de la 27 son 3 fondos de pensiones internacionales. Porque ahí no participan los fondos de pensiones de los costarricenses, que necesitan inversiones de esa naturaleza para poder mejorar el rendimiento de las pensiones a futuro. No, y también lo van a cuidar, porque también es parte del dinero de ellos que lo van a cuidar. Al final uno La cuida galli- algo que es de uno, ¿no? Claro, la gallina, los huevos de oro. Tiene que Exactamente. alimentarla. Bueno, señoras y señores, iba a decir que tengo el horario en 13:20. Dice que 1:20 de la tarde vamos a dar finalización. José María, porque ahí, al final aquí todo el mundo tiene que ir a comer, aquí todo el mundo tiene que ir a trabajar y por supuesto también nosotros también tenemos que seguir haciendo cosas, señoras y señores. Hoy me acompañó don José María Figueres Olsen, candidato presidencial por el Partido de Liberación Nacional. Eso no lo había dicho en todo el live, no lo había dicho. ¿De qué candidato, de qué partido político en Costa Rica? Me acompañó en este Facebook Live que hemos llevado prácticamente en 1 hora aquí en WeWork en Real Cariari. Don José María, su cámara es esa, un par de minutos para que se pueda dirigir a todos los que nos han visto en esta hora de programa, a esta hora del día. Pues primero que todo, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo aquí que ha hecho un excelente esfuerzo de transmisión. Y para ustedes, amigas y amigos que nos han acompañado, y para la audiencia que está por acá con nosotros aquí esta tarde, muchísimas gracias de corazón. Yo sé que tenemos muchísimas cosas que hacer, sobre todo en un día de trabajo como hoy. Yo les agradezco el ratito que nos han dispensado para que pudiéramos conversar. Yo quisiera invitarlas e invitarlos a que, a pesar de la situación que vivimos,
nos llenáramos de optimismo. Cuando uno ve la historia de este país, Costa Rica ha sido un país extraordinario que ha hecho cosas verdaderamente admirables y que todos los otros países no han podido hacer. Es tiempo a la salida de esta pandemia de volver a pensar en grande, de dar grandes saltos adelante, de sobreponernos al retraso que tenemos de muchos años en muchos campos. Eso requiere que trabajemos como familia costarricense, no que estemos viendo para atrás a través de un pequeño retrovisor para ver de quién es la culpa, que aquí, que él dijo qué o que aquella hizo qué. No. Veamos para el futuro a través de un parabrisas bien amplio. Veamos el mundo, observemos lo que se está haciendo y busquemos esas ventajas comparativas y competitivas que traídas a Costa Rica nos llenen nuevamente de oportunidades. Esta sociedad siempre fue de oportunidades, se nos han cerrado, hay que volverlas a abrir. Eso es acercarnos al bien vivir. José María, muchísimas gracias, de verdad. Un honor tenerte por acá en este Facebook Live y que nos hayas acompañado a mí en lo particular, en lo personal. Obviamente en nombre de todo el equipo que nos acompaña aquí en Hablando con Daniel, muchísimas gracias por la visita. Gracias, Daniel. Un abrazo. Con muchísimo gusto y todos ustedes, muchísimas gracias. Disculpen a los de la cámara, pero a todos los que estuvieron acá en el auditorio, muchas gracias. De verdad, un aplauso aquí al candidato, si son tan amables. Y por supuesto a todos ustedes que nos acompañaron en este Facebook Live, YouTube Live de Daniel Suchar Sommer. Muchísimas gracias a la gente de Gemelos Producciones, CR Data Center, Costa Rica Beer Factory. Ahí están los chicos, ¿no? Dele, póngalo. Pues saluden más eso, tampoco así. Muchísimas gracias por la atención. Me quedó por mencionar a Leisha Salón y recuerden que este Facebook Live se transmite todos los sábados a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1 en el diario y en Facebook Live y también queda en el website de danielsuchar.com. Así que Daniel, ¿cómo hace usted para hablar tan rápido? Usted fue es que soy maracucho, no entiendo cómo hace para hablar tan rápido. Sencillo, yo creo que usted lo que hacía era transmitir partidos de fútbol. La bola va por aquí, va picando para pasar. Es que lo que pasa es que tienes que nacer en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, en Maracaibo. Bueno, porque o usted subastaba ganado. Ahí está. O transmitía partidos de fútbol, no sé cuál de los dos, pero es que habla súper rápido. Y cuando usted se pone a decir Daniel Suchar, aquí hay un venezolano que dice, Ave María Purísima. Aquí hay un venezolano que sabe lo que es matar un tigre. Eso es lo que yo hacía. Agarraba, tenía unas extras por ahí en las radios. Bueno. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias por esta. Y ya que me dijiste lo del fútbol, ¿vamos a estar en Qatar, sí o no? Por supuesto que sí. Bueno, ahí está, que optimista el hombre aquí. Señoras y señores, muchísimas gracias. Cerramos conexión, nos vemos miércoles que viene. Chao.
they're falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now, let's make things right. Cause our final